Buenas tardes, cordiales saludos. Mi nombre es Sofía Narváez, mi expediente es HPS 152-00-247B y esta es una asignación para la materia Intervención Escolar con la docente María Julia Montezuma. En esta ocasión voy a hacer la defensa del último caso, en donde se plantea un informe sobre una escolar de sexo femenino de 9 años que cursa quinto grado. El motivo de consulta es a razón de problemas de comprensión en el área del lenguaje, además de problemas relacionados a la atención y expresión de emociones que intervienen con las problemáticas presentadas en los resultados académicos que presenta la estudiante. Como antecedentes tenemos que a corta edad no frecuentaba el aula, además de que tenía contacto visual escaso y a la edad de 2 y 3 años presentaba ecolalia. Se relata que su juego era solitario y tendía a ordenar de una forma específica o en fila los juguetes y que pues tenía rituales de juego solitarios y que tenía conductas ante los sonidos altos como taparse los oídos. Y entre 4 y 5 años la escolar tenía problemas con la pronunciación de fonemas, lo cual llevó a que se le indicara el acompañamiento de un terapista del lenguaje, además de tratar el tema de relaciones sociales con los compañeros, ya que pues mostraba desinterés ante estas relaciones, y a los 6 años de edad se observó dificultades de aprendizaje en torno a la comprensión de manera conductual de lo que era la aceptación de las normas de conducta y presentaba desacato. Y también mostraba problemas con respecto a cambios de rutina, mostrando intolerancia y frustración. Dentro del análisis funcional lo dividí en distintos enfoques, en distintas categorías. El estímulo, por ejemplo, la ecolalia y la escasez del habla, como respuesta tiene una dificultad para la pronunciación de fonemas y el acompañamiento de un terapista del lenguaje, y como consecuencia la dificultad para la pronunciación y comprensión dentro del área verbal, como por ejemplo recibir cumplidos, chistes o frases de doble sentido. Aparte, un estímulo es la distracción de actividades de poca relevancia y estas distracciones se dan durante instrucciones específicas. Como respuesta se evidencia distraída durante ciertas actividades, mas sin embargo pues se muestra activa en las actividades que le son de interés y como consecuencia pues recibe el acompañamiento de parte de un tutor en tareas dirigidas para poder realizar adecuadamente las actividades escolares. Aparte, pues el estímulo es el juego solitario, una respuesta es el desinterés entre las relaciones sociales con sus compañeros y una consecuencia es la dificultad que muestra para desarrollar empatía y comprender emociones tanto las propias como las de terceros. Y por último, como estímulo, la respuesta negativa es taparse los oídos ante ruidos específicos, la respuesta es la intolerancia, irritabilidad o frustración y como consecuencia la presencia de dificultades a nivel sensoriales, específicamente auditivos. Dentro de los análisis de instrumentos aplicados se le aplicó el test del árbol, casa y figura. La infante presenta mediante el test señales de introversión, de sensibilidad, de timidez, temor, desinterés, inestabilidad y relaciones sociales limitadas. Se observa cierto grado de inmadurez, rigidez e impulsividad y desconfianza con el mundo exterior, poco contacto con la realidad y autoprotección, con signos de temor a las relaciones interpersonales. También puede ser observado rasgos de soledad y posibles conflictos, de tal manera que tenemos la impresión diagnóstica. El paciente para el momento de la evaluación evidencia dificultad con la comprensión verbal, como se pudo observar en la entrevista, debido al poco entendimiento en el sentido de las oraciones. También presenta una ausencia de interés en las relaciones sociales con terceros, por lo cual se presume que presenta por sus dificultades en relación a la empatía y a las emociones. Se observa inadaptabilidad ante las situaciones inesperadas, mostrando frustración o incomodidad, lo cual da como resultado un comportamiento de aislamiento. Tiene una respuesta impulsiva y enfoca su atención en temas de su interés muy específicos. Se dice en la entrevista, un ejemplo, pues les gustan las flores. Sin embargo, en tareas de poca relevancia le causan distracción y retraso en la finalización de sus tareas. Presenta dificultades en el área táctil y auditiva y necesita de seguimiento y apoyo para poder continuar el proceso de aprendizaje. En su caso se aplicó el test del árbol casa-persona, siendo que en relación a sus resultados y en concordancia con el manual de diagnóstico de DSM-5 se realiza el diagnóstico presuntivo de trastorno del espectro autista.
Con criterios a considerar se indican la prevalencia de los siguientes, los cuales consideré que eran los criterios con los que cumplía. Alteración cualitativa de la interacción social, alteración cualitativa de la comunicación, patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos, repetitivos y estereotipados presentes en su juego y en la forma en la que ordena sus juguetes, retraso del funcionamiento normal de áreas como la interacción social o lenguaje, utilizando en la comunicación social juego simbólico o imaginativo. Déficit persistente en la comunicación social, déficit en conductas comunicativas no verbales usadas en la interacción social, déficit para desarrollar, mantener y comprender relaciones, y esto se evidencia en la falta de empatía en las emociones propias y en las de terceros, insistencia en la igualdad, adherencia inflexible y las rutinas o patrones de comportamiento verbal o no verbal ritualizado. Intereses altamente restringidos u obsesivos, que son los normales por su intensidad o foco, hiper e hipoactividad sensorial o interés inusual en aspectos sensoriales del entorno, y en base a su desarrollo cognitivo y su comportamiento se recomienda remitir a un neurólogo para una evaluación más completa. Con respecto a los criterios, ahora, dentro del plan de intervención, diseñó un plan de intervención que tiene 8 pasos, 8 sesiones, 8 terapias, en donde se comienza, por ejemplo, primero el diagnóstico, la entrevista, establecer un rapport, la observación y la recopilación de datos. Luego, la aplicación de test proyectivos, la observación del escolar, la interpretación y análisis de cómo se comporta el escolar durante la resolución de estos tests. En la tercera sesión, conocimiento del trastorno diagnosticado. ¿Por qué? Porque tenemos que estar realmente seguros de que este es el diagnóstico que se le está ofreciendo al escolar. Hay que dar educación a los padres y al paciente y conciencia sobre el abordaje del trastorno. Tiene que haber psicoeducación, ¿ok? Dentro de la terapia 4, propongo la terapia conducta, en donde haya intervención con terapias de PRT y terapia cognitivo-conductual. En la sesión 5, terapia comunicacional, tiene que haber mejoramiento de la comunicación partiendo de los padres hacia el paciente y del paciente hacia los padres para que puedan comunicarse bien. Estrategia de economía de fichas para el reforzamiento de conductas adecuadas. Esto es importante para que el paciente conozca los comportamientos adecuados. Interacción y ejercitación de la verbalidad y léxico del infante. Es importante para poder establecer una conversación adecuada. El paso número 6, la sesión número 6 de análisis. ¿Por qué? Porque es el establecimiento del protocolo HTP para la observación y análisis del paciente y establecimiento de la continuidad de la terapia. O sea, aquí vamos a ver cuáles han sido los resultados, cómo ha ido trabajando el paciente, qué problemáticas se han presentado, qué avances ha tenido. Ahora, en la sesión 7, la denomino integración social, porque debe haber reforzamiento de la conducta en el área escolar, ya que sabe cuáles son los buenos comportamientos y los malos comportamientos. Allí sí debe haber un reforzamiento de la conducta en el área escolar y abordaje de la atención dentro del área académica. Aprendizaje de comportamientos sociales como la adecuada comunicación verbal con sus padres. La comunicación siempre debe ser un tema muy puntual. Inducción a la integración en el aula mediante las normas de cortesía. Y esto tiene que ser tanto con la escolar como con el resto de los compañeros, con los docentes y con los padres. Y en el último estadio tengo la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque hay que trabajar la psicoeducación por medio del conocimiento de cada una de las emociones. Hay que enseñarle a la niña cada una de las emociones y cómo manejarlas. Abordar adecuadamente técnicas de resolución de conflictos, trabajar conceptos de empatía, ejercitar la comunicación adecuada de emociones y sentimientos. Dentro de las conclusiones y recomendaciones, recomiendo terapia organizacional, psicoeducación y conocimiento de las emociones, poner en contexto a profesores y maestros de la condición diagnosticada del infante para poder abordar adecuadamente la situación durante el trabajo en clases. Se requiere que los padres se integren a la niña por medio de técnicas verbales para poder establecer una comunicación adecuada, flexibilizar el abanico de palabras del infante, fomentar la escucha con atención y tratar de variar levemente las rutinas cotidianas para la adaptación del infante a pequeños cambios. Y se sugiere indicar al docente el estudio de herramientas dentro del aula como el reconocimiento de acciones correctas del estudiante.
fomentar las actividades en las cuales sienta agrado y surja la motivación de integración, realizar planes y objetivos diarios o semanales para la sensación de realización del escolar al completar sus actividades. Muchísimas gracias.